Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches, en este domingo 23 de febrero. ¿Cómo estás, Alberto Pérez Blas? Con el gusto de saludarte, Lili, saludar a quien nos da el favor de su atención. De estar aquí en Reporte 10, ¿verdad? Así es, sí. Es un programa muy querido, ¿no? Y dominguero, sabrosón. Sí. Y en esta ocasión, bueno, pues también en ausencia de Francisco Rodríguez, pues tenemos esta imagen de la capital del país, fíjate. Hay cosas que, como siempre andamos por la calle con la mirada gacha, ¿no? Vas viendo a los lados o te entretiene voltear a ver un restaurante o te vas cuidando en el tráfico porque... O te vas cuidando, pero no miras al cielo. Y el cielo de la Ciudad de México tiene muchas sorpresas, porque te puedes morir, se te puede caer un cable encima. Eso es. Y quedar no iluminado, Sí. electrocutado, ¿verdad? En este reporte 10 que vamos a llevar a cabo su servidora Lilia Arellano, mi compañero Alberto Pérez Blas, pues vamos a hablar de esta ciudad, de una ciudad que tuvo una época de oro, de una ciudad que alberga museos, y muchos y muy importantes, y que incluso están relacionados para ser visitados pues en todas estas revistas y medios de cultura que circulan por todo el planeta y que de alguna manera hemos venido descuidando tan brutalmente, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Paseo de la Reforma de antes? Claro, sí, cómo no. ¿Y en qué lo han convertido? En una zona de estacionamiento, entre otras. Entre otras. Y también en un negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque si te percatas, el manejo supuestamente de arreglo en el que permanentemente está la Ciudad de México, tiene un cambio cotidiano de plantas. Y uno piensa que realmente hay una preocupación por el entorno, pero resulta que en el fondo también hay todo un negocio que implica el estar cambiando flores, plantas de distintos tipos, de una manera particularmente regular, ¿no? Y sospechosa, sí. Aunque también dejaron ir el mejor negocio, porque pues en la época de Ernesto Peralta Uruchurtu, eso estaba sembrado de amapolas. Sí, entonces, una leyenda urbana, sí, así dejaron ir un gran negocio. Un gran negocio. Y hemos visto cómo también se hicieron muchísimo más pequeños el carril central, sí. Cómo eliminaron carriles, que porque si hay una ciclopista, que porque si hay para que se frenen ahí los camiones cuando no hay los paraderos suficientes. Y la avenida Insurgentes, por ejemplo, que era la avenida, o es la avenida más larga del mundo. Más larga, sí. Y también se transformó y dejaron para los automovilistas solamente 2 carriles y luego el Metrobús y luego no sé qué. Y todo esto, lejos de ayudar a la fluidez vehicular, creo que ha convertido a la ciudad en un tormento. En un permanente tormento, ¿no crees tú? Fíjate que sí, aunque hay que reconocer también la ventaja que fue haber eliminado estos camiones, recordarás tú, y estas combis que circulaban de manera permanente. Yo creo que en esa parte hubo, a mi juicio, una ganancia en términos de seguridad para el transporte, por un lado, pero por el otro también para la imagen de la ciudad, ¿no? Sin embargo, creo yo que estas vías se han realizado no de manera orquestada con un plan general de la ciudad. Con un plan de desarrollo, ¿no? De imagen. Entonces, este esquema de movilidad se han venido dando de manera parcial y sobre determinadas avenidas y no bajo una concepción global de la metrópoli, Lidia. No.
Eso trae como consecuencia en que de pronto, si bien las modificaciones que se han realizado te dan en un determinado tramo cierta fluidez al tráfico, resulta que por el descuido de esta concepción macro, pues llegas y te encuentras con tapones de tránsito a lo largo de, por ejemplo, de Insurgentes. Y entonces los digamos espacios que avanzas de manera muy regular, pues los pierdes cuando llegas a los bloqueos que se han dado por falta de vías alternas, ¿no? O de pasos a desnivel que pudieran evitar el que los semáforos te estacionen. Pero el Zócalo, por ejemplo, aquel Zócalo que era pues para el disfrute también de las familias, como lo fue en un tiempo la Alameda Central, claro, pues se convirtió en una plancha de concreto, que lo mismo puedes tener ahí una feria de libro, que puedes tener una feria gastronómica, que puedes escuchar música los domingos o ser una pista de hielo, o de todo. Es un mil usos rodeado por edificios que eran emblemáticos y bellísimos. Eran porque los han descuidado mucho, el Palacio Nacional, lo que se conocía como el Ayuntamiento, que es el de gobierno, el área de la Catedral, y bueno, hasta este lugar en donde se sitúa el Hotel de la Ciudad de México, que es bellísimo en su interior, y que abajo tiene comercios, joyerías, y algunas de ellas pues ya se convirtieron en taquerías. Aquello huele horrible. En fin, ¿qué te parece si damos inicio a este reporte 10 con la ciudad de los cables? Con mucho gusto, Lilia. Adelante. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. De poco o nada ha servido a las ciudades más importantes de México el conocer, ser testigos de la forma en la cual se vino degradando la Ciudad de México, considerada durante mucho tiempo como una de las más grandes del mundo, llegando a convertirse en la más poblada del mundo, pero también es una de las más feas, y el calificativo no solo lo tienen quienes en ella viven, sino también es expresado por turistas. El centro de la gran metrópoli fue degradándose poco a poco y de contar con un gran parque rodeado por los edificios gubernamentales, lo convirtieron en una gigantesca plaza de cemento árida y deslucida. El Palacio Nacional, el del gobierno de la ciudad, la catedral y la zona comercial ubicada en uno de los lados lucen sombríos. El sitio es aprovechado para todo tipo de eventos, conciertos públicos, carpas para exhibiciones, lo mismo de libros que gastronómicas. Lo convierten así en una pista de hielo y en 3 fechas históricas es el punto desde donde se contemplan desfiles. La zona centro de la capital del país fue durante años admirada por sus construcciones, el Palacio de Minería, el de Correos, el Palacio de Bellas Artes, la Alameda Central, entre otros. Sin embargo, llegó el temblor, el terremoto que sacudió a toda la ciudad, causó derrumbes y se hizo una transformación de esas muy mexicanas, de las que fluyen pero en retroceso. El otorgar licencias de construcción a diestra y siniestra, sin respetar ningún ordenamiento, sin considerar el flujo existente de agua, la movilización vehicular, la capacidad para la eliminación de residuos surgidos de las casas, los departamentos, las mansiones, ha dado origen a grados de contaminación altísimos, insostenibles, así como la generación de gases y olores nauseabundos en la mayoría de las calles. A todo ello se agrega ahora la inseguridad, y de nada exista tal cantidad de museos y de puntos de gran atractivo si se tiene la fama de ser una ciudad contaminada e insegura. Porque recorrer museos, centros de arte, librerías, edificios públicos y colonias en donde todavía se respeta en parte lo considerado intocable o patrimonial, es toda una aventura de la cual
eliminaron Paseo de la Reforma o la propia Avenida de los Insurgentes, la cual sigue siendo una de las más largas del mundo. La Ciudad de México guarda en la actualidad similitudes con otras también consideradas como las más feas del mundo, entre ellas Caracas, en Venezuela. Se dice carece de planificación, por lo que su tránsito por la ciudad es casi imposible. Igual pasa en la capital de nuestro país, de México. De Guatemala surge la coincidencia de estar sumidos en la contaminación y el crimen. Y para los habitantes existe también una ciudad en la cual se vive sin vivir. Las zonas de alta plusvalía, como son las colonias Polanco, Anzures e inclusive Irrigación, resultaron ser el más claro ejemplo de la forma en la cual han venido desarrollándose calles, avenidas, levantándose construcciones sin respetar las fachadas consideradas como intocables. Y bien, pues creo que llegó el momento de que hagamos un corte. Después de todas estas imágenes que le hemos presentado, y que bueno, pues ya usted juzgará en qué momento es que esta ciudad, la capital de los Estados Unidos mexicanos, se convirtió en una de las ciudades más feas del mundo. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. La Ciudad de México es también la ciudad de los cables, del cablerío, de la anarquía en todos los servicios, en donde inexplicablemente se rentan las calles y con ello se logra el enriquecimiento de una empresa privada, no de una mayor captación de ingresos para mejorar las mismas, las avenidas, la infraestructura, pagada con los impuestos de los ciudadanos y por lo tanto, estos son sus dueños. Un recorrido amplio nos permite ver las avenidas en donde se paga el predial más caro de la ciudad, repletas de cables. Todas esas instalaciones lo suficientemente peligrosas, pero nadie, ninguna autoridad, ni la correspondiente a la alcaldía, y menos aún al gobierno central o al federal, pone atención. Algunos cables pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad,
otros a los de las cableras, unos más son de teléfonos, pero ahí están para ser contemplados por docena, hechos nudo, algunos cortados que cuelgan tan bajo que podrían ser alcanzados por quien tenga una estatura de 1,5 metros. Es tan claro el ejemplo que solamente levantar la mano nos permitiría tocar uno de estos cables y quedar ahí electrocutado. Cuando esto suceda, seguramente las autoridades voltearán a mirar qué es lo que han dejado pasar y el grado de peligrosidad que se enfrenta. Y es que, atenidos a la forma de caminar de los peatones, quienes poco voltean a mirar al cielo, pues pasa desapercibido este cablerío perfectamente observado por visitantes, quienes, impactados inclusive por la presencia de un edificio de 40 pisos al lado de uno de 3, se preguntan cuál es la fisonomía real de esta ciudad. ¿Qué te parece, Alberto, si nos vamos a un corte? Me parece muy bien, Lilia. Y enseguida volvemos con los temas que estamos tratando, así es. Con este cierre. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. En estas colonias, particularmente en Polanco, las ardillas son los ejemplares del reino animal que más abundan y no es difícil encontrar por lo menos una de ellas muertas a media banqueta a causa de haberse electrocutado. Ocupantes de edificios se mantienen a la expectativa y con las ventanas cerradas para evitar se les ocurra sacar la mano y tocar un cable o encontrarse con la novedad de estar haciendo cortocircuito a algunos de ellos y con esto verse expuestos a por lo menos un incendio. Capitales y ciudades importantes del país han tenido autoridades decididas a exigir a los fraccionadores y constructores oculten los cables e inclusive hicieron la labor necesaria para ocultarlos en las zonas más visitadas, en el centro y en las grandes avenidas. Sin embargo, nada de ello ha sido prioritario para los gobiernos capitalinos, ni los del presente, a los cuales llegaron por la vía del voto popular, ni a los de antaño, cuando eran solamente regencias.
En el antiguo Distrito Federal, como ahora en el gobierno de izquierda, durante los últimos 25 años que se ha sostenido aquí en la capital de la República, que eso significa ya un cuarto de siglo, pues ha prevalecido la corrupción y está desatada de una manera muy superior a los años y a los gobiernos anteriores, aquellos que estaban llamados como la mafia del poder. Las licencias para la construcción de los más altos edificios se han dado durante este periodo. El derrumbe de casas con fachadas de cantera para edificar torres de departamento también surgieron bajo estas administraciones. Nada se ha hecho para ampliar calles en donde, antes de estas enormes construcciones, había casas y por lo tanto la circulación vehicular era fluida, y al levantar edificios con 120 o 300 departamentos, el número de autos se multiplicó con todas las consecuencias presumibles antes de otorgar las licencias de construcción. Los cables colgando en las calles por toda la ciudad son la muestra más clara de la corrupción reinante, de la de ahora y la de antaño, de cuando no había sistema de televisión por cable y de la llegada de esta moderna comunicación, del tiempo de la existencia de casetas telefónicas y de los aparatos llamados hoy de tierra y de lo surgido a la llegada de los celulares. Y ahí están esos cables, que son mudos testigos de la degradación de una ciudad, cuyas construcciones en un tiempo resultaron maravillosas, atractivas, eran para lucirlas y hacerlo con orgullo. Bueno, pues después de esta exposición, cada quien que vaya formando su propio criterio, que es el objetivo de nosotros al final, ¿no? Sí, proporcionar información para construir mejores elementos para la formación de opiniones individuales, que al final es la mejor opinión. Aunque yo, y situándonos en el sureste, te diría que ¿de qué deben estar hechas las autoridades para tener visión? Mérida, por ejemplo, ocultó sus cables. Las ciudades que se consideraban importantes en el país se dieron a la tarea de hacer lo mismo. Y esta, y lo vuelvo a repetir como se lo hemos reseñado a usted, en las zonas en donde se paga el predial más alto. Así es. Puedes estar sujeto a que se te caiga una ardilla encima, a la hora que se electrocuta la pobre ardilla. Claro. O tú mismo que quedes ahí electrocutado. Vea usted que donde quiera se cuecen habas, pero las habas que se han cocinado en la Ciudad de México, vaya que huelen, y huelen mal. Y huelen mal, así es. Nos vemos a la próxima, Alberto. Fue un placer, Lilia. Saludos a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias y hasta el próximo domingo en Reporte 10. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.